integrantes Melissa Cruz, Néstor, Iris, Cacao, Marta, Lila, Paola y Carlos Ponce. Y en producción se encuentra nuestra compañera Casey. Daremos inicio con la exposición. La interpretación de la ley. Para la interpretación de la ley tenemos lo que son las generalidades. Se dice que interpretar una ley es desempeñar una expresión para darle significación al sentido que es el objeto. Vamos a empezar con el primero, que sería en su aspecto físico. En el aspecto físico encontramos lo que es la forma en que está plasmada la ley. Eso quiere decir en el idioma o signos en los que se encuentra escrita o se da a conocer. También tenemos lo que es la significación. La significación es más lo que se da a entender de la ley. Y tenemos el objeto. El objeto es de cómo se da y cómo se aplica la ley. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos para cada objeto se da una significación diferente. En algunos casos se dice de que el objeto y la significación son partes importantes al interpretar una ley, ya que sin ellos no se podría dar una buena interpretación o no se podría dar a entender lo que es la ley. Continuando con la exposición, la interpretación de la ley consiste en descubrir el sentido que encierra la ley, es encontrar su sentido y para que sea aplicado al hecho o cosa concreta a la que se dice. La interpretación de la ley está aplicada por los jueces que deciden un caso de acuerdo con la legislación aplicable al mismo. Un ejemplo, podemos ver que la podemos interpretar a la Constitución, la podemos analizar, la podemos interpretar y sacar nuestro punto de vista acerca de la ley que queremos interpretar. La interpretación la encontramos plasmada en la Constitución y conocerlas de forma de interpretarlas jurídicamente. De la interpretación de la ley. Las frecuentes clasificaciones e interpretaciones de la ley, una de las más comunes es desde el punto de vista de que la gente la lleva a cabo. El segundo es desde el punto de vista del resultado que se conduce. Y la tercera es desde el punto de vista que la actividad, si está o no en reglamento con el ordenamiento jurídico. La atención a la gente que la lleva a cabo es posible distinguir entre la interpretación pública y la interpretación privada. Y desde la perspectiva del resultado es la interpretación legal que se clasifica en estricta, extensiva y la restrictiva. Y la última de la clasificación de la interpretación de la ley es la que se tiene la diferencia entre la interpretación reglada y no reglada. Gracias. Continuando con el tema, yo les voy a hablar de la perspectiva al resultado que conduce. Nos estamos refiriendo al resultado que conduce al interpretar una ley. Podemos destacar tres resultados que son interpretación restrictiva, interpretación extensiva e interpretación restrictiva. Les voy a hablar un poco de la interpretación restrictiva. Es aquella que conduce a la conclusión de que el texto legal debe ser interpretado a los casos que el expresante menciona sin extenderse a más casos ni a reducir los casos. Quiere decir que los vamos a aplicar únicamente a los casos que en la ley diga y no los vamos a pasar a otros que no estén mencionados en ellas. Interpretación extensiva es aquella como resultado de la misma se concluye que la ley debe aplicarse a más casos o situaciones de la que esas estén expuestas en dicha ley. O sea que no importa que sea una ley, pero se pueden aplicar a otros casos, no simplemente a las que ellas mencionen. Interpretación restrictiva, aquella en cuya virtud se desprende que la ley objeto de interpretación debe aplicarse
aplicarse a menos situaciones de las que ella menciona expresamente. Referimos de que no pueden aplicarse a más casos, simplemente pueden ser menos o lo que estén establecidas en esos casos. El juez puede restringirlas, por ejemplo, y puede ser que pueden aplicarse en menos casos. Gracias. Buenas tardes, les voy a explicar qué son los métodos o elementos de la interpretación de la ley. ¿Qué son los métodos? Los métodos o elementos de la interpretación de la ley son los medios de que dispone el interpretante para establecer el o los posibles sentidos o alcances de la ley interpretada. Estos medios son comúnmente aceptados por la doctrina, en ocasiones consagrados expresamente por los propios ordenamientos jurídicos. Eso quiere dar a entender que los elementos tienen una clasificación, de los cuales son el elemento histórico y el elemento gramatical. En el elemento histórico podemos encontrar todo lo que ves historia, todo lo que fue escrito antes, todo lo que se pudo haber dicho y todo lo que quedó grabado. Son como decir palabras que se utilizaron en la antigüedad. Bueno, y con eso está también el elemento gramatical. En el elemento gramatical encontramos el significado y el sentido de las palabras. El legislador tiene que hacer un análisis concreto de la ley establecida, de la cual él se regirá, pero para eso tiene que analizar todas las palabras, realizando con estas un conjunto de oraciones que al final forman parte de la ley. En estas podemos encontrar varias palabras que no pueden ser identificadas. En sí es el significado de los términos en el que el legislador se basó para expresar y comunicar su pensamiento. Es el conjunto de palabras que las personas no pueden llegar a comprender. Para eso se requiere de un análisis para poder comprender el significado de cada una de esas palabras y ya así, con eso, poder interpretarlas de manera comprensiva ante la sociedad o al público del legislador. Continuando con el tema de la interpretación de la ley, encontramos lo que es la interpretación declarativa. Esta es cuando se advierte discrepancia de fondo y de forma entre la letra de la ley y su propio espíritu. La interpretación restrictiva, esta es cuando se limita o se restringe el alcance de las palabras, de modo que el texto legal se acude a los límites que su espíritu exige. La interpretación extensiva es cuando se da el texto legal que el estrictamente gramatical, modo a que el espíritu de la ley acude al texto legal interpretado. Buenas tardes, yo continuando con el tema, me toca desenvolver el tema del metodológico. Bueno, ¿qué es el metodológico? El metodológico significa desentrañar el tema, descubrir lo que significa el contenido de la ley que está escrito en un documento. Un ejemplo podría ser hoy la Constitución Política. El fin de esto es descubrir el significado y el sentido que tiene la ley. Pasando a otro tema sería el método teleológico, que es la conexión que tiene entre otras leyes, significa las conexiones que tienen las leyes entre sí para poder llegar a un método específico y poder aplicarlo. Ahora les daré lo que es el fundamento legal. El fundamento legal lo encontramos en la ley del organismo judicial. El artículo que veremos está en el artículo 1, que dice normas generales. Dice que los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. También lo podemos encontrar en otro artículo, que es el artículo 10, que dice de la siguiente manera: interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de concitar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de las mismas se podrá aclarar atendiendo el orden siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma. Esto nos da a entender de que la ley se dará conforme a lo que se debe aplicar, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales de derecho. Hemos llegado al final de nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias.